El verano anterior logré recolectar más de 240 tomates a partir de solo 6 plantas en el patio de mi casa. Y cada una de esas plantas estaba densa, saludable y llena de frutos desde enero hasta la primera helada. Menciono esto porque durante muchos años viví exactamente el problema opuesto. Mis tomateras crecían hasta alcanzar 1,5 e incluso casi 2 metros de altura. Un follaje espectacular, tallos fuertes, hojas de un verde intenso. Y casi ningún tomate. Yo estaba ahí afuera regando, abonando, haciendo todo lo que pensaba que era correcto. Y mi vecino, con la mitad del esfuerzo, tenía plantas repletas de frutos, mientras que las mías parecían simples arbustos decorativos. Hace aproximadamente 5 temporadas, empecé a investigar la ciencia real que provoca el cambio de una planta de tomate desde el crecimiento vegetativo hacia el modo reproductivo. Me encontré con estudios de universidades y trabajos realmente interesantes. Y lo que descubrí transformó por completo mi manera de alimentar, podar y cuidar las tomateras. Resulta que la solución no es nada complicada una vez que entiendes la biología que hay detrás. Hoy te voy a explicar por qué tus plantas de tomate solo generan hojas y no producen frutos. Y, más importante aún, los cambios concretos que puedes aplicar esta temporada para corregirlo. Vamos a cubrir la ciencia real que regula la floración y la fructificación, los ajustes en la fertilización que marcan la mayor diferencia, la técnica de poda que redirige la energía de la planta y cómo tus hábitos de riego podrían estar afectando negativamente. Y quédate hasta el final porque te voy a compartir un truco sencillo de aplicación foliar usando sales de Epsom comunes que descubrí casi por casualidad y que mejora de forma constante la producción de frutos entre un 20 y un 30%. Es una de esas cosas que me hubiera encantado saber hace 10 años. Déjame explicarte paso a paso cómo transformar esas hermosas plantas llenas de hojas en verdaderas máquinas productoras de tomates. Ahora bien, antes de entrar en la ciencia y los pasos específicos, quiero ser honesto contigo. Pasé la mayor parte de 15 años cometiendo todos los errores que estoy a punto de contarte. Cuando mis plantas no daban frutos, mi reacción automática era agregar más fertilizante. Más nutrientes significa más crecimiento, y más crecimiento significa más frutos, ¿cierto? Eso era lo que yo creía. Y cuando veía toda esa vegetación abundante, me sentía satisfecho. Pensaba que lo estaba haciendo bien, pero no era así. Si has estado aplicando un fertilizante balanceado o alto en nitrógeno a tus tomates cada 2 semanas, y te preguntas por qué obtienes plantas enormes con muy pocos frutos, no estás solo. Yo estuve exactamente en ese punto. Y puedo decirte que en el momento en que dejé de tratar a mis tomateras como si necesitaran más de todo, y empecé a entender lo que realmente requerían en cada etapa de crecimiento, ahí fue cuando todo cambió. Comencé a probar distintas proporciones de fertilizantes, diferentes formas de poda y distintos esquemas de riego, y en una sola temporada vi resultados que, sinceramente, me frustraron por no haberlos descubierto antes. Este es el concepto clave que lo cambió todo para mí, y una vez que lo comprendas, todos los consejos que te voy a dar tendrán completo sentido. Las plantas de tomate tienen 2 impulsos biológicos que compiten entre sí. El primero es el crecimiento vegetativo, que incluye la producción de hojas, tallos y raíces. El segundo es el crecimiento reproductivo, que se enfoca en generar flores, frutos y semillas. Estos 2 procesos están controlados en gran parte por el equilibrio de nutrientes disponibles para la planta, especialmente la proporción de nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando el nitrógeno es dominante en comparación con el fósforo y el potasio, la planta recibe una señal química que básicamente le dice que las condiciones son ideales. Sigue creciendo. Hazte más grande. No hay prisa por reproducirse. La planta se mantiene en una especie de etapa juvenil, enfocada únicamente en crecer sin pensar en la siguiente generación, pero cuando ese equilibrio de nutrientes cambia, cuando el fósforo y el potasio adquieren mayor protagonismo frente al nitrógeno, la planta recibe un mensaje distinto. Ese mensaje indica que es momento de florecer, es momento de producir frutos y es momento de reproducirse. Un estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte confirmó que el exceso de nitrógeno es una de las causas más frecuentes de la baja producción de frutos en tomates cultivados en huertos caseros. Esto no es una idea teórica ni algo abstracto, es fisiología vegetal básica y, una vez que lo comprendí, pude observarlo directamente en mi jardín en tiempo real.
Permíteme explicarte los ajustes concretos que hacen que esto realmente funcione. Lo primero que debes corregir, y sinceramente aquí es donde verás los mayores resultados, es tu programa de fertilización. Esto es lo que hace la mayoría de los jardineros, y lo sé porque yo también lo hice durante años. Compran un fertilizante de uso general, algo como un 10-10-10 o un 20-20-20, y lo aplican constantemente durante toda la temporada de cultivo. El problema es que un fertilizante equilibrado con partes iguales de nitrógeno, fósforo y potasio, o peor aún, uno alto en nitrógeno, sigue impulsando el crecimiento vegetativo durante toda la temporada. Tu planta nunca recibe la señal química necesaria para cambiar al modo de producción de frutos. Esto es lo que hago yo en su lugar. Durante las primeras 3 o 4 semanas después del trasplante, utilizo un fertilizante balanceado, con una proporción cercana a 10-10-10, porque en esa etapa quiero que la planta desarrolle un sistema de raíces fuerte y una estructura saludable de hojas y tallos. Ese crecimiento vegetativo es clave al inicio. Necesitas una planta robusta para que más adelante pueda sostener una alta producción de frutos. Pero en cuanto observo los primeros racimos florales, y lo notarás porque aparecen pequeñas flores amarillas en forma de estrella en los nudos a lo largo del tallo, es ahí cuando hago el cambio. Paso a un fertilizante con menor nitrógeno y con mayor contenido de fósforo y potasio. Algo como un 5-10-10 o un 4-8-8 funciona de maravilla. En la mayoría de los viveros o tiendas de jardinería puedes encontrar fertilizantes específicos para tomate que siguen este perfil. El que más he utilizado es un fertilizante orgánico granulado para tomates con una proporción de 3-4-6. Aplico aproximadamente 2 cucharadas por planta cada 2 o 3 semanas. Lo mezclo suavemente en la capa superior del suelo alrededor de la base y después riego. El cambio que esto generó en mi jardín fue impresionante. Aproximadamente 2 semanas después de hacer este ajuste en esa primera temporada, mis plantas pasaron de producir flores aisladas a formar racimos de 4, 5 e incluso 6 frutos en casi cada nudo. Fue literalmente como encender un interruptor y, desde el punto de vista biológico, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Ahora, déjame mostrarte el segundo ajuste. Aquí es donde muchos jardineros dudan al principio, pero te aseguro que la ciencia lo respalda completamente. Necesitas podar tus tomateras de crecimiento indeterminado y hacerlo de la manera correcta. Si estás cultivando variedades indeterminadas, que son aquellas que siguen creciendo en altura durante toda la temporada, como Better Boy, Cherokee Purple, Brandywine o Sun Gold, estas plantas generan lo que se conoce como brotes laterales o chupones. Un chupón es un nuevo brote que aparece en la unión entre el tallo principal y una rama. Si observas tu planta ahora mismo, busca el punto donde una rama se conecta con el tallo principal y revisa justo en esa intersección. Si ves un pequeño brote que crece en un ángulo aproximado de 45 grados, eso es un chupón. Si los dejas crecer, cada uno se convierte básicamente en un nuevo tallo principal con sus propias ramas, sus propios brotes y su propia demanda de energía. El enfoque tradicional es dejar que la planta crezca libremente y se desarrolle por sí sola. Lo que yo he comprobado que funciona mucho mejor es eliminar la mayoría de estos brotes, especialmente los que están por debajo del primer racimo de frutos. Y aquí está la razón. Cada brote que desarrolla tu planta consume energía que podría destinarse a la producción de frutos. Una sola planta de tomate indeterminada sin poda puede generar fácilmente entre 60 y 80 brotes a mitad del verano, y cada uno de esos brotes está desviando agua, nutrientes y energía fotosintética del desarrollo de los tomates. Lo que hago es eliminar completamente todos los brotes que crecen por debajo del primer racimo de flores. Además, permito que 1 o 2 brotes se desarrollen como tallos secundarios, lo que da como resultado una planta de 2 o 3 tallos. Retiro los chupones cuando miden entre 5 y 7 centímetros. Simplemente los tomo entre el pulgar y el índice y los desprendo con un quiebre limpio. Hazlo por la mañana, cuando la planta está bien hidratada y los tallos se rompen con facilidad. Si esperas a que midan 15 o 20 centímetros, estarás eliminando un crecimiento en el que la planta ya invirtió bastante energía y además generarás una herida más grande que será más vulnerable a enfermedades. Una aclaración importante: si estás cultivando variedades de crecimiento determinado como Roma, Celebrity o Rutgers, no elimines los brotes laterales. Los tomates determinados tienen un tamaño definido genéticamente.
y quitarles los chupones reduce directamente la producción. Esta recomendación aplica específicamente para variedades indeterminadas. Si no estás seguro de cuál tienes, revisa la etiqueta con la que venía la planta o busca el nombre de la variedad. Esto realmente importa. Ahora bien, este es un buen momento para hacer una pequeña pausa. Si este contenido te está ayudando y valoras este tipo de consejos prácticos de jardinería basados en ciencia, me ayudaría mucho que presiones gratuitamente el botón de suscribirse. Publico videos de forma constante donde explico a fondo la investigación detrás de las dudas más comunes en jardinería para que puedas tomar mejores decisiones en tu propio huerto. Perfecto, continuemos. El tercer ajuste es uno que suele sorprender a muchas personas y tiene que ver con el riego. Este es el patrón que veo repetirse constantemente. Muchos jardineros riegan sus tomateras un poco todos los días, incluso 2 veces al día cuando hace mucho calor. Parece lo correcto. La superficie del suelo está seca, la planta se ve ligeramente decaída por el calor de la tarde. Entonces sacamos la manguera. Pero esto es lo que realmente está pasando debajo del suelo. El riego frecuente y superficial mantiene húmedos solo los primeros centímetros de tierra, lo que provoca que las raíces se queden cerca de la superficie en lugar de crecer hacia abajo. Y lo más importante para lo que buscamos, una planta de tomate que nunca experimenta ni siquiera un leve estrés no tiene ningún incentivo biológico para reproducirse. Recuerda que producir frutos es, en esencia, una estrategia de supervivencia. La planta genera frutos para crear semillas y asegurar la siguiente generación. Una planta que está completamente cómoda todo el tiempo no siente urgencia de hacerlo. Ahora, no te estoy diciendo que dejes que tus plantas se marchiten o sufran, porque eso provocará la caída de flores y otros problemas. Lo que quiero decir es que cambiar a un riego más profundo y menos frecuente mejora notablemente la formación de frutos. Esto es exactamente lo que hago. Riego mis tomateras de forma abundante, aportando aproximadamente entre 2,5 y 4 centímetros de agua por semana, distribuidos en 1 o 2 sesiones en lugar de 7. Utilizo una manguera de goteo en la base durante unos 30 a 45 minutos 2 veces por semana. Esto permite que el agua penetre entre 20 y 30 centímetros en el suelo, promoviendo raíces profundas y creando un ligero periodo de sequedad entre riegos que empuja a la planta hacia el modo reproductivo. Si estás en zonas muy calurosas donde las temperaturas de verano superan regularmente los 35 grados, es posible que necesites regar 3 veces por semana. Pero el principio sigue siendo el mismo: riegos profundos y espaciados, no superficiales y constantes. Puedes comprobar la humedad introduciendo tu dedo unos 7 centímetros en la tierra cerca de la base de la planta. Si a esa profundidad el suelo está seco, es momento de regar. Si aún se siente fresco y ligeramente húmedo, puedes esperar un día más. El cuarto ajuste tiene que ver con la temperatura, y este es un factor que muchos jardineros ignoran por completo. Las flores de tomate no cuajan correctamente cuando las temperaturas nocturnas se mantienen por encima de los 24 grados o cuando las temperaturas diurnas superan de forma constante los 32 grados. En esas condiciones, el polen se vuelve pegajoso y pierde viabilidad. Esto es pura fisiología vegetal, y no hay mucho que puedas hacer para cambiar el clima, pero sí puedes adaptarte a él. Si te encuentras en regiones donde hay olas de calor intensas en verano, esto es lo que he aprendido. Primero, no te preocupes si la producción de frutos disminuye durante esos periodos de calor extremo. La planta no está fallando, simplemente está esperando condiciones más favorables. Segundo, puedes mejorar tus resultados proporcionando sombra ligera por la tarde, usando una malla sombra del 30 al 40%. Yo la coloco sobre una estructura sencilla hecha con tubos de PVC, y esto reduce la temperatura alrededor de las plantas entre 3 y 5 grados. Eso puede ser suficiente para mantener el polen viable. Y tercero, siembra tus tomates con suficiente anticipación para que logren desarrollar una buena primera cosecha antes de que llegue el calor más intenso. En las zonas 7 y 8, mi objetivo es trasplantar aproximadamente 2 o 3 semanas después de la última helada, lo que les da a las plantas entre 6 y 8 semanas de clima favorable para producir frutos antes de que llegue el calor fuerte del verano. En zonas 3 a 5, la temporada de cultivo es más corta, pero también hay menos estrés por altas temperaturas, así que este problema no es tan crítico. En esos casos, enfócate en elegir variedades con menos días a la madurez, algo en el rango de 60 a 70 días como Early Girl,
o stupis. Ahora déjame repasar algunos errores comunes que veo con frecuencia y que conectan todo esto, porque muchas veces no se trata de un solo error aislado, sino de un patrón completo. El primer patrón es lo que yo llamo la trampa de la sobreatención. Los jardineros que realmente quieren a sus plantas tienden a exagerar en todo. Demasiado fertilizante, demasiada agua, demasiado cuidado constante. Yo también caí en eso durante años. La planta responde a ese exceso de recursos creciendo de forma descontrolada, lo cual parece algo positivo. Pero en realidad es la planta diciendo, tengo todo lo que necesito, no hay necesidad de reproducirme. La solución es aplicar moderación de manera intencional. Reduce el nitrógeno una vez que comienza la floración. Riega de forma profunda pero menos frecuente. Y evita la tentación de intervenir todos los días. El segundo patrón es ignorar el momento adecuado. El timing en el cultivo de tomates lo es todo. Si trasplantas demasiado tarde, las plantas intentan establecerse justo en el periodo de mayor calor y terminan usando su mejor etapa de producción simplemente para sobrevivir. Si aplicas fertilizantes altos en nitrógeno a mitad del verano, estimulas crecimiento vegetativo justo cuando necesitas que la planta concentre su energía en madurar frutos. Por eso ahora llevo un calendario sencillo de jardinería donde anoto la fecha de trasplante, el momento en que cambio el tipo de fertilizante y la fecha estimada de la primera cosecha. Me toma 5 minutos y me mantiene enfocado durante toda la temporada. El tercer patrón es ignorar lo que ocurre en la parte baja de la planta. Todas esas hojas inferiores y brotes que están en contacto con el suelo o que crecen en sombra no aportan de forma significativa a la producción de frutos. Están consumiendo energía, limitando la circulación de aire y creando un ambiente ideal para enfermedades fúngicas. Una vez que la planta está bien establecida, normalmente entre 4 y 5 semanas después del trasplante, elimino todo el follaje que se encuentra por debajo del primer racimo de frutos. Esto mejora la ventilación en la base, reduce enfermedades causadas por salpicaduras de agua y redirige la energía hacia la parte superior donde realmente se está formando la producción de tomates. Ahora bien, aquí viene el consejo extra que te prometí al inicio, y esto es algo que descubrí hace unas 3 temporadas, cuando estaba investigando la deficiencia de magnesio en plantas de tomate. La sal de Epsom, que básicamente es sulfato de magnesio, puede mejorar de forma notable el cuajado de frutos cuando se aplica como pulverización foliar durante la etapa de floración. El magnesio es un elemento esencial en la clorofila y juega un papel clave en la capacidad de la planta para transportar fósforo, que como ya vimos, es el nutriente fundamental para la producción de frutos desde las raíces hasta las flores y los tomates en desarrollo. Este es exactamente el método que utilizo. Disuelvo una cucharada de sales de Epsom puras, sin fragancias ni aditivos, en aproximadamente 4 litros de agua tibia y mezclo hasta que se disuelva completamente. Después, lo aplico directamente sobre las hojas y las flores usando un pulverizador manual, asegurándome de cubrir tanto la parte superior como la inferior de las hojas. Realizo esta aplicación una vez cada 2 semanas, comenzando justo cuando aparecen los primeros racimos de flores, y lo hago temprano por la mañana, antes de que el sol esté fuerte, para que la solución tenga tiempo de absorberse antes de evaporarse. Quiero ser muy claro contigo, esto no va a corregir un exceso severo de nitrógeno ni va a compensar una mala poda. Pero como complemento a todo lo que te expliqué hoy, consistentemente he visto que más flores logran convertirse en frutos y menos flores se caen. Investigaciones respaldan que la suplementación con magnesio puede mejorar la calidad y el rendimiento en suelos donde este nutriente no es abundante, algo bastante común en muchos huertos caseros. Así que, si has estado lidiando con plantas de tomate que se ven increíbles pero no producen frutos, espero que ahora tengas una idea mucho más clara, no solo de qué hacer diferente, sino de por qué funciona. El cambio de crecimiento vegetativo a producción de frutos no es ningún misterio. Todo se reduce a equilibrar nutrientes, podar correctamente, regar de forma adecuada y entender qué está intentando hacer la planta en cada etapa de su ciclo. Si este tipo de contenido práctico de jardinería basado en ciencia te aporta valor, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Déjame un comentario y cuéntame qué variedades estás cultivando este año o cuál ha sido tu mayor problema con los tomates. Leo todos los comentarios y muchas veces saco ideas para futuros videos a partir de sus preguntas. Esas 6 plantas que me dieron más de 240 tomates el verano pasado
no fueron resultado de una genética especial ni de un suelo milagroso. Fueron el resultado de entender la biología y trabajar a favor de ella en lugar de en su contra. Tú también puedes lograr esos resultados, y estoy seguro de que te va a sorprender la diferencia que pueden generar una sola temporada de ajustes bien hechos. Te deseo mucho éxito y una excelente cosecha. Muchas gracias por mirar y te espero en el próximo video.